cuando eres de Irún y pasas a la universidad, no hay universidades en Irún, obviamente, tienes que irte a otras ciudades. Entonces la manera que teníamos un grupo de amigos de mantenernos en contacto los fines de semana cuando volvíamos de las universidades, hay casi dos caminos. Uno es hacer un equipo de fútbol o algo de deporte, no era la opción en nuestro caso, en mi caso desde luego no lo era, y hicimos un cortometraje con una cámara de vídeo High 8, es decir, cámaras que ya no existen, hablo del año 98-99, y había no un certamen, sino una sección dentro de la Semana de Cine de Terror de San Sebastián, y era una sección como casi de vídeos de cortos malos, y de hecho el nuestro era muy malo. Pero allí no ganamos, digo, por hacer un spoiler antes del final, no ganamos, pero sí que en el jurado de aquella sección había una persona que trabajaba de producción ejecutiva en Euskal Telebista y buscaba guionistas becarios, guionistas que fueran, en mi caso eran los viernes, 2 o 3 horas. Y yo estaba acabando Empresariales, pero empecé a ir los viernes a Euskal Telebista. Y allí lo que ocurrió fue, yo estaba en una serie de televisión de TV1, que se llamaba Kilkerdema, pero aquella productora empezó a andar un programa de actualidad política. En su momento no era política, era un programa de actualidad humorística y buscaban guionistas. Yo hice una entrevista de trabajo con Borja Coveaga, al que no conocía, no sabía quién era, ahí nos llevamos bien y ese programa de televisión fue muy importante porque fue Vaya Semanita, que fue un programa de televisión que a todos los que estábamos por ahí, y hablo no solo guión, el caso de Borja que era director, actores como Gorka Ochoa también, pues nos catapulta hacia la comedia básicamente. Éramos chavales de 20 y pico años, que teníamos nuestro primer trabajo con cierto eco, audiovisual me refiero, y creo que solo íbamos a pasárnoslo bien. Sí fue un programa muy importante por unas razones que no siempre se dan, y es una maravilla que no se den más, que es que estábamos siendo en directo un programa de humor en un problema político, en un conflicto político dramático y absolutamente irrepetible, creo ya no solo en Euskadi, sino en España y en la Europa occidental, desde luego, un conflicto armado, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de todos los jueves, de 10 a 11:30, era un programa largo, pues que la gente creo que solo tenía 1 hora y media a la semana en la que algunos conceptos, como la kale borroka, el decir España en público, las banderas en Euskadi, todos esos roles que habían formado parte de nuestra educación, durante 1 hora y media podían ser un motivo de mofa, de risa y de comedia. Y yo eso lo pienso hoy en día y sí creo que es acojonante. O sea, eso creo que me parece que sin duda, yo no sé lo que voy a hacer de aquí hasta que acabe mi carrera, pero yo ya no puedo hacer algo más importante. Puedo hacer cosas con más éxito o mejores, y de hecho espero hacerlas, pero no más importantes. Hay gente que nos premia con una especie de galón que es la valentía, y yo creo que no fuimos valientes, porque para ser valiente tú tienes que ser consciente de que estás corriendo un peligro. Si no estás siendo inconsciente, no valiente, es distinto. Es decir, yo me imagino que posiblemente, no tengo ninguna certeza, pero posiblemente en algún momento dado, alguien por encima nuestro, me imagino que recibió algún comentario de alguien que le dijo cuidado, pero creo que para eso también están los productores, para filtrar y no contar algunas cosas a los guionistas. Yo tengo que reconocer que yo en Vaya Semanita, haciendo el trabajo más explosivo de comedia que me ha tocado hacer, a mí se me cuidó mucho. No sé quién ni cuándo, y creo que el hecho de que no sepa exactamente quién paró algún tipo de comentario le da más valor. Es decir, nadie ni siquiera vino a mí a atribuirse que le tenía que dar las gracias porque me había cuidado. Me cuidaron sin que me diera cuenta y me di cuenta mucho más tarde. Yo creo que hay gente que recibe algún tipo de toque de atención y se lo comió él y a nosotros nos dejó tranquilos. Y eso funcionó. Ocho Apellidos Vascos sí que tiene una filosofía más conservadora, menos macarra, porque yo creo que Vaya Semanita tenía una cosa que tú no puedes hacer fuera de Euskadi, que es en plan que lo hacíamos gente de allí para gente de allí. Es como que hacer un chiste de tu madre en casa, que no es lo mismo que lo hagas tú a que lo haga el vecino. El mismo chiste pasa a ser algo absolutamente distinto. Entonces, al hacer una película que se iba a lanzar con muchas copias, está Universal distribuyéndola, producida desde Telecinco, hicimos otro tipo de película. Una película en la que sí se amagaban pequeños destellos y pequeños codazos a un conflicto muy pudorosos para lo que habíamos hecho nosotros, pero que ese tamaño en proporción sí que era muy grande, porque pequeños acercamientos a una comedia con el conflicto vasco vistos en un cine de Albacete, en la equivalencia puede ser un salto casi mayor, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en Ocho Apellidos Vascos hay un chiste con ETA, hay un chiste con ETA, solo uno, cuando los jueves en Euskadi hacíamos 20, ¿no? Pero hacer un chiste con ETA en una película absolutamente mainstream, con 500 copias, número 1 en taquilla, creo que tiene un valor equivalente a hacer 20 chistes con ETA en una cadena autonómica
para la gente cercana conocer al conflicto. Así que yo creo que en otro formato sí que tenía una labor parecida. Yo creo que no hay nada más que te permita conectar más con otra persona que el sentido del humor. Es decir, yo creo que hay otras cosas que se modifican, ¿no? Modifican los modos de vida, los gustos, modifica el carácter muchas veces, pero creo que como la risa, lo que te hace reír espontáneamente es algo que ni siquiera tienes tiempo de procesar, está muy incrustado en tu ADN, es decir, es inmediato. Entonces, si tú encuentras la manera de tocar ese botón en la otra persona, es muy sensato pensar que ese botón ya no te lo quita nadie. Entonces lo que nos pasó a Borja y a mí fue que desde la entrevista de trabajo nos hicimos reír mutuamente. Y creo que además nos hemos hecho mejores porque es muy agradable escribir si el de enfrente es tu primer espectador. Y el de enfrente le tienes confianza en temas de comedia. Es que escribir comedia es coger tu dignidad, tu moral y tu ética, desnudarte delante de la otra persona y reconocer realmente quién eres. O sea, yo puedo tener una cita, hablar con mis padres o hacer una entrevista de trabajo y fingir que soy otra persona. Yo ahora mismo en esta entrevista puedo disimular mis carencias, pero en horas escribiendo comedia es imposible, porque si tú te ríes, el hecho de que te rías de algo te define absolutamente como persona. Entonces eso ahí ya te deja en evidencia, ya tú ya puedes regatear lo que tú quieras, tú ya te has delatado, ¿no? Entonces yo a Borja le conozco, es muy complicado que alguien conozca a Borja como yo le conozco, y es imposible directamente que me conozca a mí alguien como me conoce Borja, porque me ha hecho reír tantas veces que ya me tiene absolutamente radiografiado. Nosotros hacemos una cosa que hemos escuchado alguna vez que ha hecho la gente que admirábamos, que es hablar el guión. Yo recuerdo que nuestra manera de trabajar en Pagafantas, y me imagino que trabajar en Pagafantas nos dejó como una estela de cómo trabajar posteriormente, pues fue elegir el tema de la película, que era en plan como una película cínica respecto a las comedias románticas, y hablar directamente de cómo entendemos el amor, las relaciones de pareja, contarnos nuestros fracasos amorosos, contarnos nuestras peores noches con chicas, y no hablar tanto de primer acto, de segundo acto, de tercer acto. De hecho, yo diría que Borja y yo no escribimos guiones, sino que casi seguimos un dictado final, porque el guión está tan hablado que es casi como un trámite, como una traslación de meses hablando se acaba convirtiendo en un guión. Yo creo que nosotros perdemos mucho tiempo, pero creo que hay gente que es como más enfocada en la escritura pura, que se agobia mucho más. Y es posible que acabe tardando más, porque también creo que lleva el bloqueo, el hecho de marcarte objetivos inmediatos, con pizarra, con libreta, siguiendo el calendario, también te da más vértigo, te da más miedo y te deje seco. Yo creo que hacerlo más liviano, aparentemente más lúdico, también hace que te atasques menos. Hay un perfil de guionista que escribe, pero siempre tiene un anhelo de acabar dirigiendo, ¿no? Entonces, ese guionista sí suele tener la inquietud de meterse en la sala de montaje, ir días a rodaje y demás. Yo eso no lo he tenido nunca, no he querido ser director jamás. Pero sí que es cierto que al ser showrunner sí te permiten jugar a otros juguetes a los que tú no habías jugado como guionista, porque no te pertenecían y además es razonable que no hubieras jugado a ellos. Entonces, en mi caso, al pasar de no haber tenido la inquietud de sentarme a hablar de un presupuesto o estar en todos los ensayos con los actores o efectivamente meterte en la sala de montaje, en mi caso ha sido pasar de la nada o al todo. Yo te diría más que a mí me pasa una cosa personal, y además no tiene que ver con lo profesional, que es que me llegó en un momento muy bonito por una razón fea, que es decir, yo creo que estaba en un momento en el que ya había escrito bastante y siempre comedia, con lo cual yo, si no cambiaba de formato, de carrera, digamos, creo que hubiese empezado de manera involuntaria a repetir algunos atajos que sé que funcionan, de escritura, de estructura, de todo, ¿no? Entonces, en cambio, el hecho de que a mí me pillase ese momento, en un momento fundamental de las televisiones, las plataformas, que permitían que el guionista cogiera ese valor añadido, a mí sí que me resucitó un poco de atascarme y sí que me ha permitido explorar cosas con las que yo no contaba explorar. Y una vez ahí, es verdad que mi disfrute profesional ha sido de los más adrenalíticos de toda mi carrera. O sea, me ha parecido como de redescubrirme en un contexto en el que yo no esperaba verme, y está muy bien. La única manera de no dejar la comedia y hacer cosas nuevas, en mi caso, es mezclarla con otros ingredientes. Y por ahora esa mezcla con el drama me parece como un terreno a recorrer apetecible. A mí ahora mismo me apetece hacerlo.
En nuestro caso concreto, en el mío personal sin duda, hemos tenido muchas veces que coger el guión y de versiones en las que ya hay algunos gags escritos, elegir entre el chiste o a veces la verosimilitud o la lógica del personaje. Yo creo que hace años me seducía más, en esa balanza me tiraba a ganar un momento más de comedia. Yo creo que mi maduración de alguna manera ha estado enfocada más a la segunda vertiente, que es, oye, renunciemos a un momento de risa puntual, pero ganemos a costa de que el espectador no se ría, que también te da vértigo, porque dices, joder, estamos quitando una posibilidad de una risa que siempre es la hostia que alguien se ría, ¿no? Pero ganemos por otro lado que es menos espectacular y es menos visible, incluso es menos cuantificable, que es que de repente, poco a poco, vayas echando semillas en un cajón menos espectacular que la risa, que es la lógica de ese personaje, y que ese personaje, a costa de que no haya hecho el tonto, parezca una persona de verdad. La comedia a veces se riñe con eso, es decir, si tú quieres aspirar a que un personaje o a que todas las páginas repartidos entre los personajes tengan comedia constante, muchas veces es a costa de la verdad de los personajes, ¿no? Es decir, que en plan, vale, esto no le ocurriría nunca a nadie, es un personaje constantemente siendo torpe y además no le duelen las caídas, ¿no? Entonces, digamos que la evolución ha sido, oye, no nos riamos tanto, pero a ver qué pasa si las veces que nos reímos, gracias a haberle dado lógica al personaje, tal vez funcionen mucho mejor y tal vez te importen mucho mejor y esa risa tenga como una mezcla de sabores y ya no solo sea risa, también puede haber algo de melancolía, de dolor incluso, ¿no? A veces es verdad que parece que el dolor y la risa son caminos absolutamente opuestos casi, que no se pueden cruzar, y yo creo que hay una búsqueda muy bonita en la comedia que es bueno, hacerlo híbrido con otros sentimientos, ¿no? El trabajo del guionista y el reto del guionista, y es una cosa que además creo que no se dice tanto, para mí no tiene que ver tanto con el talento y con la creatividad. Creo que el gran enemigo y el gran caballo de batalla de un guionista tiene que ver con la parte emocional. Creo que lo más complicado de ser guionista es no pensar que no vales cuando no avanzas. Creo que donde yo he visto guionistas que van a ser toda la vida y que nunca se les va a acabar la carrera, es esa gente que es capaz de estar una semana sin avanzar ni una página, o incluso retrocediendo 20 páginas después de reflexionar un guión y echarlas para atrás, y en cambio emocionalmente estar intocables, o un poco desanimados solo, pero no venirse abajo. Entonces yo creo que la técnica o la rutina más importante es ser capaz de lidiar con tus frustraciones y con el síndrome del impostor. Yo creo que el síndrome del impostor es uno de los peores ingredientes de ser guionista, creo que es una de las cosas más desagradables que vivimos cualquier guionista, pero creo que hay una cosa peor que es no sentirlo. Es decir, creo que un guionista que no se siente a veces un impostor se convierte en un cretino, directamente, y además es que creo que no es negociable, es decir, si tú no crees a veces que lo que has hecho está mal, si tú estás convencido de que lo que haces tú está bien, eres un cretino, porque es imposible que en algo tan abstracto como una historia, con algo en el que no existen las certezas, tú sí la tengas respecto a tu propio trabajo. Creo que posiblemente esa persona es más insegura que alguien que reconoce que está jodido por el síndrome del impostor. Nosotros mirábamos a la política para traducirla en comedia, ¿no? Nos fijábamos en los políticos constantemente y era unidireccional. Yo en mi casa, en pijama, leo la actualidad política, abro el ordenador y escribo una escena de comedia. Lo que no podíamos pensar, y yo me alegro de que no lo hubiésemos pensado, porque creo que lo hubiésemos escrito de otra manera, era que ese recorrido se iba a devolver de vuelta. Y es que de repente en el Congreso, de hecho, no solo en el Congreso, una comisión de investigación de la Kitchen le preguntan a Mariano Rajoy por la serie. Entonces, claro, cuando yo veo eso, que creo que es el mayor logro profesional que hemos tenido nunca jamás y que es muy complicado repetirlo, te sorprende, ¿no? Porque dices, primero, te sorprende porque evidentemente es absurdo, o sea, es ridículo. Hay algo de patético, y es así, es decir, a mí me gusta que lo hagan porque la serie he estado yo en ella, pero no tiene sentido que una comisión de investigación se hable de una serie de ficción, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Ojalá las comisiones de investigación sirvan para otras cosas más concretas y más pragmáticas, ¿no? Pero creo que es importante que un guionista nunca considere que su trabajo puede acabar ni ahí ni en ningún otro sitio relevante, porque entonces escribes desde otro lugar. Y creo que en concreto cuando haces comedia, como es mi caso, creo que uno tiene que considerarse lo suficientemente invisible, incluso pequeño, como para pensar que sus chistes no tienen relevancia. Porque escribir chistes pensando que tienen relevancia es malo, es decir, en plan, primero que no los escribirías igual, segundo que está este peligro tan repetido últimamente de la autocensura. Si tú piensas que tus chistes llegan a sitios, sí te puedes plantear más veces no hacer algún chiste.
Si piensas que tus chistes son solo, en plan, cosas que lanzas, casi como en una botella de cristal, que tal vez llegan a algún lado y no te vas a enterar nunca de si han llegado, creo que es donde más honestamente vas a escribir comedia y con mejores resultados. Estoy empezando a escribir un proyecto nuevo para volver a trabajar con el mismo equipo de Botajuan, es decir, yo creo que a veces la mejor manera de hacer una secuela es solo coger el equipo y hacer otra historia, es decir, no continuar los personajes, pero sí con parte del equipo artístico, parte del equipo técnico, con la misma gente de producción, y estoy empezando a escribir una historia para que Javier Cámara siga trabajando conmigo, porque es que, o sea, hemos conectado tanto a nivel personal que en realidad ambos nos estamos buscando y hemos encontrado una historia que a los dos nos apetece, a mí escribirla y a él protagonizarla, comedia pero más dramática que nunca también, es decir, como que sería una especie de evolución, un peldañito más dentro de lo que ha sido la evolución de los últimos años, con Javier Cámara como buque insignia y con Víctor García León y bueno, básicamente te diría coger el equipo de la banda de Botajuan y decirles, nos lo hemos pasado bien, hagamos otra cosa juntos, pero otra cosa diferente para que no nos repitamos.